¿Alguna vez has sentido que tu mente es un cuarto oscuro donde todo grita al mismo tiempo, pero nadie escucha? ¿Alguna vez te has encontrado acostado, mirando al techo, e incluso con los ojos abiertos parecías estar perdido dentro de ti mismo? La ansiedad tiene este poder cruel: asfixia sin manos, ata sin cadenas, grita sin sonido. Y lo peor de todo, a veces ni siquiera puedes explicar lo que sientes, porque ni tú mismo lo entiendes. Se siente como si algo estuviera mal en ti, como si tu alma estuviera fuera de ritmo, como si nadie realmente viera el peso que llevas dentro. Pero, ¿y si te dijera que no es locura, no es debilidad y, sobre todo, no es falta de fe? ¿Qué pasaría si te revelara que Jesús está viendo cada pensamiento acelerado, cada opresión en el pecho, cada noche de insomnio, y que está a punto de mostrarte algo que la mayoría de la gente ignora por completo? La mayoría nunca se dio cuenta de esto, pero hoy lo harás. No estás aquí por casualidad. Algo espiritual está sucediendo en este momento, y si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás una verdad que podría cambiar por completo la forma en que ves tu ansiedad y tu vida. Porque Jesús te habla, y cuando Él habla, incluso la tormenta dentro de tu mente obedece. Quizás hayas buscado en tantos lugares una respuesta, un alivio, un descanso del caos interno. Tal vez, incluso en oraciones silenciosas, lloraste pidiéndole a Dios una palabra, una señal, algo que confirmara que Él todavía te ve. Y lo hace. Hoy, a través de este mensaje, Él les revelará qué hay detrás de esta inquietud y, más que eso, les mostrará el inicio de un camino que muchos aún no han visto: el camino de la sanación, de verdadera curación. Tu ansiedad se puede curar, y esa curación comienza con una profunda revelación espiritual. Pero, ojo, no es una respuesta genérica. No es un consejo superficial. Es algo que el mismo Jesús dejó registrado en la palabra, pero que fue ignorado por tantos que hoy todavía viven en el sufrimiento. Y estás a punto de tener acceso a él. Respira hondo. Permítete sentir. Estás entrando en un lugar sagrado, y es aquí, en este mismo momento, donde Dios puede hablarte directamente. Prepárate, porque Jesús te habla, y lo que Él está a punto de revelar tocará tu alma como quizás ninguna palabra lo haya hecho antes. No te vayas, no saltes. Cada segundo de este mensaje fue hecho para ti. Antes de continuar, respira profundamente. Permita que su corazón se desacelere por un momento. Este no es un video más en internet. Esto aquí es un encuentro espiritual, un lugar seguro donde bajar la guardia, donde tu alma cansada por fin podrá respirar. Jesús te habla, y Él eligió este momento exacto para llegar a ti. Nada aquí es una coincidencia. Si has llegado a este punto, es porque Dios te está llamando a algo más profundo, algo más allá del dolor, más allá del ajetreo de la vida, más allá de la ansiedad que te roba la paz. Y ahora quiero invitarte a transformar este momento en un acto de fe. Si este mensaje ya te está tocando el corazón, escribe en los comentarios: confío en Jesús. Puede parecer simple, pero esta declaración escrita por usted podría ser el ancla que alguien necesita para sentirse menos solo, más bienvenido, más creyendo que hay esperanza. Tu comentario podría ser la curación que otra alma ansiosa está buscando en estos momentos. Y si lo que has oído hasta ahora ya te ha aportado algo de consuelo, haz clic en el botón me gusta como acto de evangelización. De esto ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que están sofocados en el silencio. Y sí, si aún no estás registrado, únete a esta comunidad espiritual de restauración, donde cada día Jesús te habla, porque la verdad es que lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver todo. Jesús advirtió algo muy importante sobre esta situación, y debes escucharlo antes de dejar este video. Respira una vez más y prepara tu alma, porque ¿qué sigue? No es solo revelador, es transformador. Se movía de un lado a otro,
Sus pies descalzos pisaban rápidamente el suelo de la casa, mientras su corazón latía fuera de ritmo. Marta estaba agitada. Cada plato en la mesa, cada sartén en el fuego, cada paso acelerado delataba algo mucho más profundo que un simple intento de ser una buena anfitriona. Ella no estaba simplemente preparando una comida, estaba tratando de demostrar algo, tal vez a sí misma, tal vez al mundo. Eso fue suficiente. Que fuera fuerte, que era necesario, pero dentro de ella todo estaba en desorden. Y Jesús vio, sentado, sereno, con palabras de vida saliendo de su boca, observó aquel alma en desesperación disfrazada de productividad. Y luego dijo: Marta, Marta, estás turbada y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lucas 10:41. Fue como un rayo que atravesó el cielo nublado de su mente, una verdad que no llegó con acusación, sino con revelación. ¿Y cuántas veces somos también como Marta, tratando de tener todo bajo control, estando tan ocupados, distrayéndonos tanto, que nos olvidamos de lo único que realmente importa: estar a los pies de Jesús? La mente se acelera, el cuerpo se cansa, el corazón está perdido y el alma pide a gritos descanso, sin saber encontrarlo. La ansiedad no nace de la debilidad, nace del exceso de carga. El deseo de cuidar de todo, de todos, todo el tiempo, vivir como si todo dependiera de nosotros. Y cuando priorizamos el caos, incluso con las mejores intenciones, nos distanciamos de la presencia que sana. Marta se enfrentó a la curación, pero eligió el control, y esto es lo que muchos de nosotros hacemos cada día sin darnos cuenta. Intentamos controlar la vida, el dolor, los miedos, las pérdidas, pero Jesús está ahí, esperando que nos sentemos a sus pies, que dejemos atrás las tareas, el ruido, las expectativas y simplemente escuchemos, porque es en el silencio del alma donde florece la verdadera paz. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces tu mente acelerada te impidió escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas mañanas comenzaron con listas de tareas pendientes, pero no con oración? ¿Cuántas noches han terminado con pensamientos tumultuosos, pero sin rendirse? Jesús te habla, pero a veces hay que detenerse y escuchar. Y el mundo en el que vivimos enseña lo contrario. Nos empuja hacia adelante, nos exige más, nos exige que seamos fuertes todo el tiempo, como si hacer una pausa fuera debilidad, como si descansar fuera un desperdicio. Pero Jesús, con una voz apacible y poderosa al mismo tiempo, nos muestra que el verdadero descanso es un acto espiritual, y esa ansiedad no se supera con más esfuerzo, sino con más presencia, el único que es suficiente. En Lucas 10 vemos el contraste entre Marta y María. Mientras Marta se pierde en la conmoción, María se encuentra en la devoción. Se sienta a los pies de Jesús y simplemente escucha, y esa elección lo cambia todo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque cambia la perspectiva. María entendió que la mente encuentra descanso cuando el corazón está anclado en algo eterno, y la ansiedad pierde fuerza cuando nos centramos en lo que no cambia: el amor incondicional de Cristo. Aquí es donde comienza la curación, no para escapar del dolor, sino para rendirse. No en control, sino en rendición. No en hacer más, sino en estar más con Él. Quizás llevas mucho tiempo viviendo así, intentando mantener todo en orden, intentando no decepcionar a nadie, intentando ser fuerte cuando todo en tu interior pide ayuda a gritos. Quizás tu mente no se detiene ni un segundo, e incluso en silencio, los pensamientos son ruidosos. Pero ahora Jesús te habla y Él dice: estáis inquietos y preocupados por muchas cosas, pero solo es necesaria una. Lo que Jesús está diciendo es que la curación de tu ansiedad comienza en su presencia. Es allí donde se cambia la carga pesada por la ligera. Ese miedo se transforma en fe. Esa confusión da paso a la claridad, y que el corazón cansado encuentre refugio
Él no te está cobrando, te está llamando para que no solo le sirvas, sino que te dejes servir por Él, para que entiendas que no necesitas cargarlo todo tú solo, que hay una silla reservada para ti, justo frente a Él. Y no importa lo ocupada que esté tu mente, o lo mucho que el mundo parezca exigir demasiado, cuando te sientas ante Jesús, el tiempo se ralentiza, el alma respira y la curación comienza a ocurrir. Si esta palabra te conmueve profundamente, escribe ahora en los comentarios: elijo estar a los pies de Jesús. Esta declaración, escrita con fe, puede ser la fortaleza que alguien más necesita leer hoy. Podría ser la señal de que un alma angustiada está esperando no darse por vencido. Y si este mensaje le trajo alivio, haga clic en el botón me gusta. Esto no es solo un gesto digital, es un acto de fe. Es la manera en que Dios puede llegar a otros que también están en silencio, luchando con una mente que no se detiene. Y si aún no estás suscrito a este canal, sé parte de esta comunidad espiritual, donde Jesús te habla a diario. No estás solo en este viaje. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Prepara tu corazón, porque lo que viene después puede cambiar tu forma de entender la tormenta que hay dentro de ti. La noche descendió sobre el mar de Galilea como un pesado manto, y el cielo se oscureció mientras los discípulos enfrentaban lo inesperado. Una violenta tormenta los sorprendió con furia repentina. Las olas chocaban contra el barco, los relámpagos cruzaban el horizonte, el viento aullaba y el pánico se apoderaba de los corazones. Era como si el mundo a su alrededor gritara caos cuando el agua entró en el recipiente. Y Jesús durmió. Sí, Él estaba ahí, presente pero acostado, en paz, como si el universo a su alrededor no se desmoronara. Y esta imagen nos desconcierta, porque en momentos como estos, cuando todo parece desmoronarse, el alma grita: Señor, ¿no te importa si perecemos? Marcos 4:38. Esta no es solo una pregunta que hacen los discípulos, es la pregunta que tú has hecho en silencio, en las noches en que el miedo reinaba, en los días en que todo parecía estar fuera de control. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la tormenta de la vida fuera demasiado grande y Dios demasiado pequeño o demasiado distante. Pero Él estaba allí y todavía lo es. El detalle más impactante de esta historia no es el milagro que Jesús realiza después, sino el silencio anterior, porque es precisamente en este silencio donde se pone a prueba la fe. Mientras la barca se balancea, mientras la mente se llena de pensamientos catastróficos, mientras todo grita, va a ir mal, Jesús permanece. Y en el momento oportuno, se levanta, mira la tormenta, y con una autoridad que silencia hasta los vientos, dice: quédate quieto, viento, quédate quieto, mar. Y todo está en silencio. Todo, como si el universo obedeciera la voz de quien creó todas las cosas. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Marcos 4:40. Esta pregunta atraviesa los siglos y ahora encuentra su camino hacia vuestro corazón, porque quizás tú también estés viviendo una tormenta. Tal vez la ansiedad por el mañana te esté paralizando, quitándote el sueño, acelerando tu mente. Quizás el miedo a lo que viene, a lo que pueda pasar, a lo que no puedes controlar, está haciendo que te hundas antes de que el agua entre siquiera en el barco, pero Jesús te habla, y lo que Él dice hoy es: estoy en la barca. El miedo al mañana es la raíz de muchas ansiedades. Es el ¿y si? Lo que atormenta. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si le pasa algo a la persona que amo? ¿Y si no puedo soportarlo? Y cada «y sí» es una ola que amenaza con derribarte. Pero Jesús no os prometió la ausencia de tormentas. Prometió presencia, y su presencia lo cambia todo. Porque cuando Él está ahí, la paz no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que se está construyendo en tu interior. La fe no se trata de comprender la tormenta, se trata de confiar en el Maestro incluso cuando el cielo se oscurece.
Y aquí está la verdad que muchos ignoran. Jesús no siempre calmará la tormenta exterior. A veces Él primero calmará la tormenta interna, porque la verdadera paz comienza en el interior. ¿Alguna vez has notado cómo a menudo surge la ansiedad al intentar predecir lo que vendrá? Queremos anticiparnos, controlar, garantizar, pero esto es imposible. Y vivir intentando controlar lo incontrolable solo añade peso. Jesús, con su inexplicable paz, enseña que la entrega es más poderosa que la planificación, que confiar es más eficaz que intentar predecir, que el mañana está en sus manos y basta saberlo, porque Él ya está allí. El futuro que os asusta ya está presente para Dios. Él no solo ve, Él gobierna. El milagro de aquella noche en el mar no fue solo que el viento obedeciera, fue la fe de los discípulos la que fue confrontada. Tenían al Maestro con ellos, pero aún así dejaron que su miedo hablara más fuerte. Y eso es lo que hacemos a menudo. Conocemos a Jesús, sabemos lo que hizo, pero ante el dolor lo olvidamos y permitimos que la duda ocupe el lugar de la confianza. Pero hoy Jesús te habla para recordarte que la tormenta no es el fin, que lo que parece un caos a sus ojos es solo el escenario para un nuevo testimonio, que tu historia no terminará en medio del mar. Si esta palabra le habló al corazón y enfrenta temores sobre el mañana, escriba en los comentarios: Jesús está en mi barca. Este simple acto de fe puede generar una ola de esperanza en otras personas que sienten que se están hundiendo. Tu comentario podría ser el ancla que alguien necesita hoy. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque el miedo que ahora te paraliza es el mismo que será vencido por la presencia que nunca falla. Prepárate, porque la próxima revelación llegará a zonas de tu alma que quizás hayas ocultado durante demasiado tiempo. Esa cueva no era solo un refugio físico, también era el reflejo exacto de lo que estaba pasando dentro de él, oscuro, silencioso, frío. Allí estaba Elías huyendo de todo, de una amenaza, de una mujer, de un pueblo, pero principalmente de él mismo. Después de enfrentar a los profetas de Baal, después de ver caer fuego del cielo, después de todo lo que parecía una culminación de fe y poder, vino el colapso y luego corrió hacia el desierto, corrió hacia la soledad, corrió hacia la cueva, se sentó y con el alma hecha pedazos dijo a Dios: basta, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. El que había sido profeta, instrumento de milagros, ahora solo quería desaparecer. La ansiedad adquirió proporciones tan grandes que ya no vio ningún sentido a continuar. Es difícil reconocerlo, pero tal vez te hayas sentido así, rodeada de gente pero profundamente sola, sin fuerza, sin dirección, tratando de mantener la apariencia de que todo está bien, cuando en realidad, por dentro, todo se está desmoronando. Pero mira lo que pasa. Dios no lo reprende, Dios no lo abandona, Dios lo alimenta. Elijah se despierta y encuentra pan horneado sobre piedras calientes y agua fresca a su lado. ¿Quién le cocina pan a alguien en el desierto? ¿Quién prepara una comida en silencio para un hombre que quiere darse por vencido? Solo el Dios que entiende el dolor invisible, el Dios que no actúa con prisa sino con presencia. En lugar de regañar, le da comida, que en lugar de cuestionar, se preocupa. Esto es profundamente transformador, porque muchas veces, cuando la ansiedad explota en nuestro interior, esperamos un juicio, esperamos desaprobación. Pero lo que Dios ofrece es cuidado, pan, agua, descansar. Y luego, cuando Elías ya estaba fortalecido, Dios lo llama a salir de la cueva. Pero lo que viene después rompe toda lógica humana. Viene un viento fuerte, pero Dios no está en él. El terremoto lo sacude todo, pero Dios no está en él. El fuego consume, pero aún así, Dios no está allí. Y luego llega el sonido de una suave respiración, un susurro, una brisa,
Y Elías se cubre la cara, porque estaba ahí en ese pequeño sonido, casi imperceptible, que estaba Dios, y eso lo cambia todo. Porque Dios no siempre se manifestará con ruido, con fuego, con acontecimientos espectaculares. A veces habla en silencio, en medio del miedo, en el fondo de la cueva. Y cuando Él habla, algo en nosotros se reorganiza, porque no es la fuerza de la tormenta lo que revela a Dios, sino la sutileza de su cuidado. ¿Alguna vez te has sentido solo entre una multitud? ¿Alguna vez has querido esconderte de todo, como se escondió Elías? ¿Alguna vez has pensado, no puedo más, es demasiado para mí? Entonces comprendan, Jesús les habla, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Incluso cuando el miedo grita, cuando tu corazón se acelera, cuando los pensamientos te asfixian, Dios te ve y Él no viene a condenarte, Él viene a alimentarte, viene a susurrar, he aquí, yo estoy contigo. Primera Reyes 19:15. Porque no importa que tan profundo te hayas enterrado en la cueva, Él sabe exactamente dónde estás. La ansiedad miente. Ella dice que estás solo. Ella dice que no hay salida. Eso nadie lo entiende, que Dios guardó silencio. Pero la verdad es que el cielo está en movimiento, incluso cuando la tierra parece quieta, que se hornea pan silenciosamente para ti, incluso cuando crees que a nadie le importa, que hay una brisa a punto de tocar tu alma, y en esa brisa está la respuesta que estabas buscando. Elías no se fue con todas las respuestas, pero salió con dirección, con esperanza, con una nueva misión. Y eso es lo que Jesús está haciendo contigo ahora, sacándote de esta cueva, no con gritos, sino con presencia, con amor, con propósito. Tu historia no termina en la oscuridad, ahí empieza de nuevo, porque donde el mundo ve un fin, Dios ve un comienzo. Si sentiste esta cueva dentro de tu corazón, escribe ahora en los comentarios, Dios me encontró en silencio. Tu comentario puede ser justo lo que otro corazón herido necesita leer. Lo que compartes, Dios lo usa. Y si este mensaje te abrazó de alguna manera, dale al botón me gusta para que esta palabra llegue a otros que también están luchando solos. Suscríbete al canal para ser parte de esta comunidad donde Jesús te habla todos los días. Tu fe podría ser el milagro que alguien necesita ver hoy. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay un dolor oculto que pocos reconocen, y lo que escucharás ahora iluminará una parte de tu corazón que pensabas que estaba muerta. El dolor de Job no fue solo físico. Lo que sintió fue mucho más allá de las heridas de su cuerpo. Era el alma aplastada en silencio. Buscó a Dios, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y nada, sin señal, ninguna respuesta, sin dirección. Y lo que duele profundamente a veces no es el dolor en sí, sino el hecho de que parece que está sucediendo ante el silencio de Dios. Job dice, he aquí, si voy al oriente, Él no está allí, y si voy al occidente, no lo percibo. Cuando está trabajando en el norte no lo veo, se vuelve hacia el sur y no lo veo. Pero Él conoce el camino por el que camino, y si me probara, saldría como oro. Job 23, 8, 10. Esta frase tiene un peso espiritual abrumador, porque Job entiende que incluso sin ver, incluso sin oír, incluso sin entender, Dios sigue ahí. Y más que eso, está funcionando. ¿Cuántas veces ha clamado tu alma en la oscuridad? ¿Cuántas oraciones parecían resonar en un cielo cerrado, sin retorno? ¿Cuántas madrugadas has vivido con el pecho apretado, rogando una señal? Quizás tu mayor dolor no fue la pérdida, el miedo o la incertidumbre, pero silencio, la ausencia de una respuesta clara. El corazón humano tiene dificultad con el silencio. El silencio crea dudas, y la duda, si no se trata, se convierte en desesperación. Pero hay un secreto espiritual que pocos entienden. El silencio de Dios no es ausencia, es construcción. Es allí, en este aparente vacío,
donde Dios forja el carácter, la fe, la resistencia y la esperanza. Es en este espacio donde parece que nada sucede, donde todo se está transformando. Job lo perdió todo: riquezas, hijos, salud. Los amigos lo acusaron, su esposa le dijo que se rindiera, estaba literalmente en el fondo. Y sin embargo, se negó a maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar del silencio, sabía que se estaba escribiendo un propósito. Él dice: si me probaras, saldría como oro. Esta no es una frase de alguien que lo entiende todo. Es una frase de alguien que optó por confiar incluso sin entender nada. Y eso es fe. Es no confiar cuando todo tiene sentido. Es confiar cuando todo parece perdido. Es creer que, incluso en silencio, Jesús te habla de forma invisible pero real. A veces la ansiedad crece porque el tiempo pasa y Dios parece callar. Rezas, ayunas, buscas, pero la puerta no se abre. Y con el tiempo, el corazón comienza a creer la mentira de que a Él no le importa. Pero escuchen esto con atención. Su silencio no es desprecio, es cuidadoso. Porque si Dios hablara fuera de tiempo, tal vez no estarías listo para escuchar. Hay dolores que necesitan preparar el alma para la respuesta. Hay desiertos que hacen que el corazón valore el agua. Hay procesos que dan forma a la estructura antes de que llegue la bendición. Job no fue dejado de lado. Estaba siendo apedreado, como oro en el fuego. Y si estás viviendo una época de silencio, debes saber que en tu interior se está forjando oro. Lo que hoy parece una ausencia, mañana será un testimonio. Lo que hoy parece un abandono, mañana será una historia de redención. Porque Jesús te habla, a veces a través de palabras, otras veces a través del silencio, pero Él siempre habla. El silencio de Dios tiene sonido, pero no es el sonido de una acusación, es el sonido de la preparación, de fundamento, de reconstrucción interior, porque la fe que resiste al silencio es la fe que no se quiebra en la tormenta. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿dónde está Dios ahora? ¿Alguna vez has pensado que tal vez te han olvidado? ¿Que oraste demasiado y no sirvió de nada? ¿Quién pidió respuestas y nunca llegaron? Escucha, pues, con tu corazón. Él conoce el camino que andas. Aunque no lo veas, Él está ahí. Incluso si no lo escuchas, Él está obrando. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que ese silencio estaba generando raíces profundas, raíces que te mantendrán firme cuando vuelva a soplar el fuerte viento. El silencio de Dios no es el final, es el comienzo de algo que los ojos aún no pueden ver, pero que el cielo ya está soltando. Si este mensaje te ha tocado el alma y estás pasando por un momento de silencio, declara en los comentarios: aún en el silencio, confío en ti. Su comentario puede devolverle la esperanza a alguien que también está esperando una respuesta. Nunca se sabe quién será tocado por esa semilla de fe. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Hay una verdad espiritual que puede liberar tu mente de la culpa paralizante y está a punto de ser revelada. Prepararse. El próximo soplo de la palabra golpeará el peso que has estado llevando en tu corazón. Había un peso invisible sobre quienes caminaban con Jesús. No fue físico, pero se sintió en el cuerpo, en el alma, en la respiración. Llegó gente de todas partes, enfermas, exhaustas, destrozadas, buscando una respuesta, una cura, un alivio. Y allí, en medio de la multitud, Jesús se detuvo para decir algo que todavía resuena hasta el día de hoy, especialmente para aquellos que viven bajo el peso aplastante de la ansiedad. No ofreció una técnica, no propuso un plan de acción, simplemente dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Con estas palabras, Jesús abrió un camino de sanación emocional y espiritual que nadie antes había presentado. Un camino que no requiere fuerza, pero entrega. No requiere perfección, sino presencia.
porque el alivio que Él ofrece no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo cerca que te acerques a Él. La ansiedad, cuando aparece, hace que parezca que el corazón ya no encontrará descanso. El pecho se siente pesado, los pensamientos se aceleran, el sueño desaparece, y lo más cruel de todo es que nadie lo ve. En el exterior continúas funcionando, ir a trabajar, cuidar la casa, sonreír, pero por dentro es como si algo estuviera gritando. Una urgencia, un dolor sin nombre, una inquietud sin motivo aparente. Y es exactamente a este dolor informe al que Jesús habla. Cuando Él dice, venid a mí, no es una invitación a los fuertes, a los religiosos, a los que tienen todo bajo control. Es para los cansados, para los oprimidos, para aquellos que lo intentaron todo y aún no encontraron la paz. Ahora escucha con atención. Jesús no promete una vida sin luchas, pero Él garantiza el descanso en medio de las batallas. Él no dice, quitaré todos los problemas de tu vida, sino más bien, te aliviaré. Y el alivio de Jesús no es momentáneo, es reparador. Es como respirar profundamente después de estar asfixiado durante mucho tiempo. Es como ver la luz después de días de completa oscuridad. Es como encontrar refugio cuando todo parece demasiado peligroso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Descanso para el alma. Eso es lo que Él ofrece hoy. No solo dormir, no solo un descanso, sino un descanso profundo y duradero, de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has tratado de encontrar la paz en las distracciones? ¿Has tratado de aliviar el dolor con cosas temporales? Comida, redes sociales, compras, relaciones. Pero nada de eso se mantuvo, ¿verdad? Porque el dolor del alma no se puede resolver con un alivio temporal. Necesita una verdadera curación. Y esta curación comienza cuando comprendes que la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús. Cuando Él entra, el caos no desaparece inmediatamente, pero pierde su poder sobre ti, porque la ansiedad no puede gobernar un corazón que ha encontrado descanso en Él. Quizás no te sientas digno de acercarte, quizás pienses, oro poco. No soy tan firme en mi fe, Jesús no debe querer escuchar a alguien como yo. Pero Él dice, venid a mí. No se trata de si eres perfecto o si todo está bien en tu vida. Es ahora mismo como eres, cansado, confundido, ansioso, porque Jesús te habla. Y Él no está esperando tu versión arreglada. Él quiere sanar tu dolor ahora en tu versión rota. Su presencia es el lugar donde el alma encuentra oxígeno. Imagínese esto. Usted parado frente a Jesús, liberando el peso que ha estado cargando durante tanto tiempo. Renunciar a la necesidad de controlarlo todo. Confiar, incluso sin comprender. Respirando por fin. Este es el comienzo de la curación. Y no importa cuántas veces lo hayas intentado antes y hayas fallado, hoy podría ser un nuevo comienzo. Hoy podría ser el día en que decidas dejar de luchar solo, en el que aceptas la invitación más poderosa jamás dada. Ven a mí y yo te haré descansar. Si esta palabra tocó profundamente tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús, te entrego mi peso. Esta declaración podría ser el comienzo de un nuevo ciclo espiritual en tu vida y también podría ser la respuesta silenciosa que alguien a tu alrededor necesita ver. Tu testimonio puede ser un puente hacia el milagro de otra persona. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. El alivio que Jesús promete no depende de que tú lo soluciones todo, sino de que simplemente vengas. Y lo que está a punto de revelar a continuación romperá las cadenas de la culpa que han alimentado la ansiedad en muchos corazones. Prepárate, porque lo que viene ahora puede liberar incluso aquello que ni siquiera sabías que necesitaba ser sanado.
Pedro tenía sus ojos fijos en Jesús. El viento rugía, las olas se elevaban como muros vivos, pero allí estaba él, caminando sobre lo imposible. Por un breve momento, nada más importó. El miedo desapareció, el mar se sentía como el suelo. Pero todo lo que hizo falta fue un segundo de distracción, un pensamiento de duda y empezó a hundirse. El agua fría tocó sus pies, luego sus piernas, y la desesperación invadió. «Señor, sálvame», gritó. E inmediatamente Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta pregunta de Jesús resuena hasta hoy, especialmente en corazones que intentan confiar, pero se hunden en medio de la ansiedad. La culpa por no poder confiar duele más que la duda misma, porque más allá del miedo viene la vergüenza. ¿Por qué no puedo simplemente creer?, te preguntas. ¿Por qué todos parecen tener más fe que yo? Pero aquí está la verdad oculta en esta historia. Pedro caminó sobre el agua incluso con una fe imperfecta. Sí, dudó, pero antes de caer salió del barco. Y Jesús no lo rechazó porque dudara, lo rescató. Esto nos dice algo poderoso. Jesús no espera que tengas una fe inquebrantable. Él está esperando que lo mires, incluso cuando estás temblando, incluso cuando no estás seguro, incluso cuando todo en ti grita por rendirte. A la ansiedad le gusta susurrar mentiras. No eres lo suficientemente espiritual. Dios está cansado de vuestra inestabilidad. Tu fe es demasiado débil. Pero Jesús os habla hoy para disipar cada una de estas acusaciones. No está diciendo por qué fallaste, sino por qué dudaste. Y cuando haces esta pregunta, Él te extiende la mano. Él está diciendo: todavía estoy aquí, incluso cuando has perdido la concentración, incluso cuando la ansiedad te ha deprimido. Lo que importa no es cuántas veces te hundes. Lo que importa es hacia dónde se mira cuando sucede. A veces el hundimiento viene antes que la curación, porque en el fondo te das cuenta de que no puedes salvarte a ti mismo. Es cuando falla la fuerza humana que el toque divino se hace visible. Pedro aprendió a confiar en la presencia, no en la lógica, porque la lógica decía que no era posible caminar sobre el agua. La lógica decía que el viento era más fuerte, pero la presencia de Jesús lo cambia todo. La verdadera fe no es la ausencia de miedo, es un paso hacia Jesús a pesar del miedo, y cada paso que das en esta dirección, aunque sea tembloroso, es un acto de valentía espiritual que transforma. Ahora piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido Pedro? Tratando de mantenernos firmes, pero siendo arrastrados por el peso del miedo, de la duda, de la ansiedad. Y sin embargo, estás aquí todavía buscando, todavía escuchando, todavía queriendo confiar. Esto ya es fe, y es en esta fe humana real, quebrantada, que Jesús obra milagros, porque Él no necesita que seas perfecto, solo necesita que le regreses. La cura para la ansiedad es no volverse lo suficientemente fuerte espiritualmente. Es en reconocer tu debilidad y confiar en la fuerza de Jesús. Si este mensaje habló directamente a tu alma, escribe en los comentarios: aún en el miedo, confío en ti, Jesús. Su vulnerabilidad puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para darle el valor de continuar. Comparte tu entrega. Tiene más poder del que crees. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque lo que viene a continuación te mostrará que incluso cuando te sientas un completo fracaso espiritual, Jesús ya tiene listo un plan de restauración. Y la próxima historia le hará ver que la curación comienza precisamente donde el arrepentimiento se encuentra con la gracia. Paul no era ajeno a las batallas internas, y cuando escribió a los romanos sobre la transformación de la mente, no estaba hablando de algo abstracto, inalcanzable. Escribió con la autoridad de alguien que sabía lo que era afrontar tormentas en el alma. Sed transformados por la renovación de vuestra mente, Romanos 12:2, dijo.
Y esta frase, aunque sencilla, es la clave para liberar miles de corazones atrapados en la ansiedad. Porque la mayoría de las guerras espirituales no comienzan afuera, comienzan en el pensamiento, y ahí es donde más le gusta operar al enemigo, en los pensamientos acelerados, en los escenarios que crea la mente, en las mentiras que repite en silencio. ¿Alguna vez has intentado dejar de pensar demasiado y simplemente no pudiste? ¿Alguna vez te has encontrado orando, pero al mismo tiempo preocupado por facturas, plazos, problemas, y todo se mezcla en una espiral mental que parece no tener fin? La ansiedad tiene esta cruel habilidad. Distorsiona la realidad, convierte las posibilidades en amenazas, convierte el ¿qué pasaría si? En prisión. Pero Jesús os habla hoy. No sois rehenes de vuestra mente, se puede renovar. Y esta transformación no comienza con el esfuerzo humano, sino con la exposición diaria a la verdad de la palabra. Por eso Pablo no dijo, lucha contra tus pensamientos. Él dijo, renueva tu mente. La renovación no ocurre de una vez. Es una elección diaria, continua, insistente. Es como cambiar los lentes a través de los cuales ves todo. La ansiedad dice, todo va a salir mal, pero la palabra responde, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. La ansiedad dice, no eres suficiente. La palabra dice, mi gracia os basta. 2 Corintios 12:9. La ansiedad dice, estás solo en esto. La palabra grita, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. Sanar tu mente comienza con lo que le das de comer. Hay un patrón en este mundo que te empuja hacia el miedo. Es un sistema que normaliza las prisas, la acumulación, la comparación, la culpa. Pero la voz de Dios te llama a un nuevo ritmo, un nuevo estándar. Y esa norma es el reino. En el reino, descansar en Dios es más poderoso que correr para obtener el control. En el reino, silenciar los pensamientos destructivos es un acto de fe. En el reino, la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús en medio de ellos. Cuando tu mente se alinea con el cielo, tu corazón encuentra descanso en la tierra. Y hay algo que pocas personas dicen. No necesitas sentirte culpable por luchar con tus pensamientos. No te hace menos espiritual, te hace humano. Y es en este lugar humano donde Jesús se revela. No te pide que tengas una mente perfecta. Os invita a dejarle renovar lo que ha sido corrompido por el dolor, por el trauma, por las palabras que os hirieron. Porque la mente renovada es la que ha pasado por la cruz. Eso fue lavado por el Espíritu, quien elige creer incluso cuando todo a su alrededor dice lo contrario. Si esta palabra te llegó y quieres esta renovación en tu mente, escribe en los comentarios, Señor, transforma mi mente con tu verdad. Este podría ser el comienzo de una nueva era, no solo para ti, sino para alguien que lea tu comentario y encuentre el valor para pedir lo mismo. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque hay una verdad escondida en uno de los mayores fracasos humanos que revelará que la ansiedad del error no es el final, sino el comienzo de una curación profunda. El próximo capítulo trae un reencuentro que podría transformar todo lo que cree sobre el fracaso y la redención. Pedro estaba a oscuras, literal y espiritualmente. La noche había caído sobre Jerusalén, y con ella un peso que nunca antes había sentido. El frío mordió su piel, pero lo que realmente le heló las entrañas fue el arrepentimiento que ni siquiera sabía que vendría. Lo había prometido, lo había jurado, aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Pero ahora estaba allí, desde la distancia, viendo cómo juzgaban injustamente al Hijo del Hombre. Y su coraje se evaporaba a cada paso. Alguien lo reconoce, él lo niega. Alguien más insiste, lo vuelve a negar. Hasta que por tercera vez la voz del miedo grita más fuerte que el recuerdo del amor. Ni siquiera conozco a este hombre, el gallo canta. Y en ese momento Pedro cae, no en el exterior,
pero por dentro, y Pedro lloró amargamente. Lucas 22:62. Esa no fue una lágrima cualquiera, fue el grito silencioso de alguien que se encontró incapaz, débil, traidor. Era la angustia de saber que le había fallado a quien más confiaba en él. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez ha cargado con el peso de saber que podría haber hecho lo contrario, pero tomó la decisión equivocada? ¿Alguna vez has sentido que decepcionaste no solo a Dios, sino a ti mismo? La ansiedad que surge del fracaso es la más cruel, porque se alimenta de culpa, de pensamientos como no sirves, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste, nunca cambiarás. Pero Jesús te habla. Tu fracaso no define tu identidad. El error de Peter no fue su fin, fue el punto de inflexión. Hay una escena en Juan 21 que pocos conectan directamente con la ansiedad, pero es una de las demostraciones más bellas de restauración. Jesús ya había resucitado. Pedro vuelve a pescar, como quien intenta volver a ser lo que era antes. Pero Jesús aparece nuevamente a la orilla del mar y hace algo poderoso. Llama a Pedro más cerca, prepara un desayuno de pescado asado. No le grita ni lo humilla públicamente, solo pregunta: «Pedro, ¿me amas?». 1, 2, 3 veces, uno por cada negación, uno por cada herida oculta, uno por cada peso emocional que llevaba Pedro. Y allí, en ese encuentro, Jesús lo redefine todo. Cura la ansiedad del fracaso con el bálsamo de la gracia. Quizás hoy seas como Pedro, sentirse lejos de Jesús, tratando de ocultar el arrepentimiento con el ajetreo. Pero Él te está llamando, te pregunta dulcemente: «¿Me amas?», porque es en el amor donde reside vuestra restauración. Lo que te hicieron creer es que Dios solo usa a los fuertes, a los perfectos, a los que no cometen errores. Pero la verdad es que Él transforma a quienes se rinden, incluso después de caer. Tu ansiedad no es un obstáculo para Jesús. Es el punto exacto donde Él quiere encontrarte. Si este mensaje le habló al corazón, comente ahora: «Jesús, acepto tu restauración». Que este comentario sea el primer paso en tu nuevo viaje, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay una parábola que redefine por completo la idea de valor ante Dios. Incluso cuando te sientes indigno, prepárate para ver la ansiedad con nuevos ojos. Había algo en los ojos del hijo menor que ni siquiera su padre podía descifrar. Una mezcla de impaciencia e inquietud, de los que no pudieron esperar más, de aquellos que pensaban que su felicidad estaba en otra parte, lejos de casa, lejos de los consejos, lejos de la presencia. Con duras palabras pidió lo que por derecho le correspondía, pero no tiempo. Quería vivir a su manera, a su tiempo, y así fue, mochila a la espalda, corazón lleno de sueños e ilusiones. Partió en busca de la libertad, que creía que lo haría completo, pero lo que encontró fue muy diferente. Porque la vida, cuando nos aleja de Dios, comienza con euforia y termina en ruina. Y llegó allí, en el fondo, solo, sucio, sin nada. Sin nadie, ni siquiera comida, deseando alimentarse de la comida de los cerdos. Y fue en ese lugar, en medio de la nada, donde recordó a su padre. «Me levantaré e iré con mi padre», dijo. Y esta decisión, nacida del dolor más profundo, fue el primer paso de un milagro que estaba a punto de ocurrir, porque su ansiedad no era solo por la comida, fue por el perdón, por la dignidad, para el reencuentro. Y aquí es donde Jesús revela algo que lo cambia todo. Estando aún lejos, su padre lo vio, y compadecido, corrió y lo abrazó. Lucas 15:20. ¿Te das cuenta de esto? El padre no lo esperó con juicio, no exigió explicaciones. Él corrió, porque quien ama de verdad no se limita a las formalidades. Encuentra el dolor, ve donde la vergüenza quiere esconderse, ve donde la ansiedad se disfraza de orgullo. Quizás hoy sientas que no eres lo suficientemente bueno para Dios. Eso falló mucho, eso fue demasiado lejos, que se ha alejado tanto que ya no sabe cómo regresar. Pero Jesús os habla.
ya os ha visto de lejos. Él ya está corriendo hacia ti. La ansiedad que cargas, porque no te sientes digno de ser amado por Dios, no puede resistir el abrazo que Él quiere darte. La religión dice, demuestra tu valía. Grace dice, te recibo de todos modos. Y este es el escándalo del amor de Dios. Él no espera a que estés limpio para vestirte. Te da un traje nuevo mientras todavía hueles a arrepentimiento. Lo que le han enseñado acerca del arrepentimiento puede estar incompleto. Dijeron que tenías que pagar por tus errores, pero Jesús ya pagó por ti. Dijeron que tenías que demostrar tu valía, pero Jesús ya te aprobó en la cruz. Dijeron que Dios solo te aceptaría si cambiabas, pero es precisamente su amor el que te transformará. La ansiedad de no sentirse digno se vence cuando comprendes que nunca se trató de merecer, siempre se trató de pertenecer. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, sé que el Padre todavía me ama. Su testimonio podría ser la esperanza que alguien más necesita para regresar a casa. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Hay una promesa de provisión sobrenatural que Jesús liberó en tu vida y tiene el poder de silenciar incluso la ansiedad financiera. Lo que viene podría transformar completamente la forma en que ves el cuidado de Dios. Subió la montaña con pasos lentos, su cuerpo cansado por la caminata, pero su corazón aún más pesado. Los discípulos lo siguieron en silencio, atentos a cada palabra. Jesús se paró ante una multitud que tenía en sus ojos una pregunta urgente. ¿Cómo vamos a vivir mañana? Era el tipo de duda que resuena hasta el día de hoy, en los rincones más oscuros de la mente, cuando las facturas no se cierran, el alquiler vence, la despensa está vacía y el corazón se aprieta por el miedo a lo que está por venir. Querían escuchar algo que los liberara de la angustia que los atrapaba en el ahora. Fue entonces que Jesús, con la autoridad de quien ve lo invisible, dijo, no os inquietéis por nada. Mirad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, y os digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo 6, 25, 34. Esas palabras cortan como la luz en medio de la noche. Porque el miedo a la carencia es uno de los mayores desencadenantes de la ansiedad. La inseguridad sobre el futuro es un veneno silencioso. Es cuando empiezas a creer que estás solo en el mundo, que todo depende de ti, que si te caes nadie te cogerá. Pero Jesús os habla. Hay un Padre que cuida cada detalle. Un Padre que no olvida ni siquiera el gorrión que cae del nido. Un Padre que viste los campos con flores y pinta el cielo con colores solo para recordarte que Él está presente, incluso en tus necesidades más básicas. Este pasaje no es bonita poesía, es una profunda revelación sobre el corazón de Dios. Jesús no estaba diciendo que ignoremos las facturas o pretendamos que la factura no llegó. Él estaba diciendo, mira hacia arriba. Tu sustento no proviene de tu esfuerzo, proviene del cuidado del Padre, porque cuando le das tu confianza a Dios, abres la puerta a la provisión sobrenatural. La ansiedad comienza a perder fuerza cuando comprendes que tu mañana ya está en sus manos. Pero tal vez estás escuchando esto ahora con lágrimas en los ojos, porque todavía sientes la desesperación en tu alma. Tal vez haya hecho todo. Haya probado todos los caminos y todavía nada parece funcionar. Pero escuche, no es el final. A veces, lo que parece ser una bancarrota es simplemente el terreno que Dios usará para construir algo nuevo. A veces es en el desierto de la escasez donde se aprende a confiar verdaderamente. Y cuando nace esa confianza, lo cambia todo, incluidas sus finanzas, porque Jesús no solo quiere aliviar tu corazón, Él quiere alinear tu vida con el reino, y eso es lo que transforma. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa. No es teoría, es una garantía.
El secreto está en invertir el orden. En lugar de correr tras el dinero, corre a los pies de Jesús. En lugar de desperdiciar noches de insomnio, entrega tu agenda, tus proyectos, tu sustento en sus manos. La ansiedad financiera surge cuando intentas llevar el peso de una carga que nunca fue solo tuya. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta aquí: Jesús, confío en tu provisión. Tu comentario podría ser la confirmación de fe que alguien necesita para volver a creer. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay una llave espiritual que abre tu libertad del pasado, y el próximo personaje bíblico te mostrará el camino. Prepárate para descubrir que la cura para tu ansiedad puede estar en la decisión de dejar ir lo que ya debería haber quedado atrás. Era como si llevara cadenas invisibles alrededor de sus muñecas y pies. Pablo, una vez orgulloso, poderoso y temido entre los fariseos, ahora caminaba con un alma marcada por la conciencia del pasado. Sabía lo que era tener sangre en las manos, sabía el peso de haber perseguido a quien ahora defendía, e incluso después de su conversión, incluso después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, el eco de lo que él era todavía rondaba por su mente. La ansiedad que causa el pasado es cruel, porque es como intentar correr con los ojos fijos en el espejo retrovisor. Con cada paso adelante, el alma regresa reviviendo errores, heridas, decisiones equivocadas, relaciones rotas. Pero Pablo escribe algo que desgarra el corazón de la culpa y trae sanación. Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí, prosigo hacia la meta. Filipenses 3:13. Y aquí está el impacto. No es que Pablo haya borrado el pasado, simplemente decidió no vivir más de ello. Cambió lamento por misión, vergüenza por la gracia, memoria a través de la visión, porque Jesús os habla. La ansiedad de hoy nace muchas veces de la prisión de ayer. Sigues preguntándote, ¿y si hubiera actuado diferente? ¿Y si no hubiera cometido un error? ¿Y si no hubiera dejado que eso sucediera? Pero el cielo no funciona según el qué pasaría si. Dios opera en el y ahora. Quizás estés pensando en cosas que sucedieron hace años, escenas que regresan como flashes cada vez que intentas descansar, palabras que dijiste y ya no puedes borrar. Decisiones que lastiman a las personas o que te lastiman a ti mismo, y todo ello acumulado como peso emocional y espiritual que se manifiesta en forma de ansiedad, autosabotaje e incluso síntomas físicos. Pero Paul aprendió a poner un punto donde antes había demasiadas comas. Entendió que vivir para Cristo exigía mirar hacia adelante con ojos libres de condenación. Jesús no espera que finjas que no pasó nada. Quiere enseñarte a caminar con ligereza, incluso con cicatrices. Quiere recordarte que el pasado solo tiene poder cuando lo alimentas. Y que al enemigo le encanta usar tu memoria como arma, pero el Espíritu Santo quiere usar tu memoria como testimonio. Lo que antes te lastimó, ahora puede sanar a otros. Lo que era vergüenza puede convertirse en voz profética, y lo que parecía un final podría ser un nuevo comienzo. Cuando Pablo dice prosigo hacia la meta, está diciendo, elijo correr con los ojos puestos en la promesa, no en el arrepentimiento. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por algo que no puedes deshacer? ¿Alguna vez has tenido miedo de volver a soñar porque crees que ya perdiste tu oportunidad? Entonces, este mensaje es para ti. Jesús te habla ahora. Él no te llama por lo que eras. Él te llama para lo que aún debe hacer en ti. Pero para eso hay que dejarse llevar. Deja ir la culpa. Liberar la autocondena. Deja de lado la falsa idea de que aún necesitas castigarte para mostrar arrepentimiento. La cruz ya pagó ese precio. El arrepentimiento sincero no es vivir con dolor, es vivir transformado. Si esta palabra le habló al corazón, escriba en los comentarios, dejo el pasado y continúo con Jesús. Tu decisión de fe puede inspirar a alguien que necesita esa misma liberación hoy.
Pero eso no es todo. Hay algo que sucede en el silencio de la mañana que está drenando tu energía, perturbando tu sueño y robándote la paz. Y la siguiente historia te mostrará cómo la ansiedad se manifiesta cuando el cuerpo se acuesta, pero la mente no se detiene. Prepárese para una revelación que podría transformar sus noches y su vida. Las noches fueron largas, no porque el día tardara en llegar, sino porque el silencio gritaba. David, el mismo hombre que derrotó a Goliat y dirigió ejércitos, enfrentó batallas mucho más crueles cuando se puso el sol. El corazón inquieto, el peso de las decisiones, los miedos que nadie veía, todo eso pareció despertar junto con la oscuridad. En el Salmo 4:8 escribe: «En paz me acuesto y luego me duermo, porque Señor, solo tú me haces descansar seguro». Y esta frase, que a primera vista suena sencilla, esconde una profundidad reveladora para quienes se enfrentan a la ansiedad por las noches. Porque dormir no es solo tumbarse, es confiar, es dejar de controlar, es decir, con tu cuerpo, lo que tu corazón aún se resiste a creer, que Dios te está cuidando mientras descansas. La ansiedad nocturna es como una prisión invisible. El día pasó lleno de distracciones, trabajo, compromisos, redes sociales, pero cuando la casa está en silencio, la mente grita, y luego vienen los pensamientos en espiral. ¿Qué pasa si no puedo pagar esa factura? ¿Qué pasa si algo le sucede a alguien que amo? ¿Qué pasa si todo se desmorona mañana? ¿Qué pasaría si? Es el combustible de la ansiedad. Y el enemigo lo sabe. Es de noche cuando susurra dudas. Es por la noche cuando intenta implantar miedo. Pero Jesús te habla. Tu almohada puede ser un lugar de guerra o un altar de entrega. Tú eliges. David decidió convertir el amanecer en oración. No ignoró su dolor, lo entregó. No fingió que todo estaba bien, derramó su alma, y al hacerlo, descubrió algo de lo que muchos aún no se habían dado cuenta. La paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. La ansiedad te roba el sueño porque intenta convencerte de que estás solo, vulnerable y expuesto, pero lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo. La paz que buscas por las noches no llegará cuando los problemas se resuelvan. Llegará cuando reconozcáis que, aún sin control, tenéis un Padre que no duerme. Él te cuida. ¿Sabes por qué David podía dormir? Porque estaba convencido de que Dios estaba despierto. El Salmo 121 declara: «La guardia de Israel no dormirá». Dios no se queda dormido, no se distrae, no te pierde de vista. Mientras cierras los ojos, Él está alerta, cuidando detalles que ni siquiera puedes imaginar. Esta no es poesía espiritual, y la verdad, y tal vez esta noche necesites hacer algo que nunca has intentado. Antes de irte a dormir, cierra los ojos y di: «Señor, dejo ir lo que no puedo controlar. Dame el descanso que solo el cielo puede darte». Si esta palabra te toca el corazón, di en los comentarios: «Doy mis noches a Dios». Tu testimonio podría ser la respuesta a la paz que alguien está buscando en este momento. Pero eso no es todo. Hay ocasiones en las que incluso después de orar, el corazón sigue preguntando: «¿Dios todavía se acuerda de mí?». Y la respuesta que sigue tocará profundamente a cualquiera que se sienta olvidado. Porque hay una historia escrita entre lágrimas que revela cómo el cielo nunca olvida una oración sincera. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar puede revivir tu fe. Ana se arrodilló una vez más. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, mientras sus labios se movían sin emitir ningún sonido. Estaba en el templo, pero parecía sola, ignorado, vacío. El sacerdote la miraba de lejos sin comprender. ¿Y con qué frecuencia es exactamente así como te sientes? Orando, llorando, esperando, pero con la impresión de que nadie se da cuenta. Ni siquiera Dios. El dolor de Ana no era solo la ausencia de un hijo, era el silencio que resonaba después de cada súplica.
No necesitaba más palabras, necesitaba una respuesta, y aún así, nada. Hasta que, llegado el momento, en 1 Samuel 1:19, leemos algo que lo cambia todo. El Señor se acordó de ella. Estas 5 palabras, aparentemente simples, esconden un terremoto espiritual que puede sacudir la ansiedad que hoy paraliza tu fe, porque cuando Dios recuerda, nada permanece igual. El sentimiento de ser olvidado es uno de los dolores más crueles del alma. Puede que estés rodeado de gente, pero en tu interior palpita el vacío. Es esa oración dicha en el auto, en la ducha, sobre una almohada mojada al amanecer. Has pedido tanto durante tanto tiempo que empiezas a dudar de si Él todavía te escucha. Y es entonces cuando la ansiedad se convierte en desesperación disfrazada. El enemigo comienza a susurrar mentiras. Si a Dios realmente le importara, ya habría hecho algo. Y lo que pocos tienen el valor de confesar, pero muchos sienten en el fondo, es: ¿se ha olvidado de mí? Pero hoy Jesús os habla. El cielo no olvida lo que la tierra desprecia. Tu nombre todavía está escrito en la palma de las manos de Dios. Ninguna lágrima pasó desapercibida. Lo que hace que la historia de Ana sea tan poderosa no es solo el milagro de la maternidad, sino el proceso de espera en silencio. Porque mientras ella pensaba que Dios estaba en silencio, Dios estaba escribiendo una historia, no solo para ella, sino para toda una generación. El hijo que Ana tendría, Samuel, se convertiría en el profeta que ungiría reyes, el vínculo entre Dios y el pueblo. Así que escucha con atención. Lo que estás esperando no es poco. Es tan grande que requiere de un tiempo divino para nacer. El aparente silencio de Dios es en realidad el sonido de la preparación del cielo. Y tal vez ahora necesites reevaluar. El momento en que crees que estás siendo olvidado podría ser exactamente el momento en que Dios te está moldeando para algo que va más allá de ti. Ana fue recordada, sí, pero antes de eso fue transformada. De mujer afligida pasó a ser una adoradora que le dio al Señor no solo su petición, sino su confianza. Esta es la invitación de Dios para ti hoy. No solo ores por un milagro, sino confía en el momento del milagro. Si este mensaje le habló al corazón, comente: sé que Dios no me ha olvidado. Tu comentario podría ser el estímulo que alguien está esperando para no darse por vencido. Pero eso no es todo. Hay un tipo de ansiedad que no surge por falta de respuestas, sino por falta de dirección. Cuando todo parece oscuro, sin salida, y sientes que caminas en círculos sin saber a dónde ir. Y entonces será cuando se revelará algo aún más profundo, porque hay una luz oculta que puede transformar por completo la forma en que enfrentas las incertidumbres de la vida. Era de noche, todo a su alrededor era sombra, pero la oscuridad más dura no estaba afuera, estaba dentro. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras caminando por un túnel que nunca termina, buscando a tientas una dirección, esperando que finalmente se encienda alguna luz. La ansiedad de no saber qué hacer, a dónde ir, qué decidir, es paralizante, y el corazón grita: Señor, muéstrame el camino. En estos momentos, lo que más necesitas no es una respuesta inmediata, sino una bombilla encendida. Y por eso Jesús te habla hoy a través de una antigua promesa que aún brilla: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Salmo 119, 105. Esto no es solo poesía antigua, es un mapa para atravesar la oscuridad emocional que te rodea ahora. La ausencia de dirección alimenta una de las formas de ansiedad más peligrosas, esa que te devora por dentro porque sientes que estás perdiendo el tiempo, que llegas tarde, que todos saben lo que hacen, menos tú. Y esta comparación silenciosa se convierte en un peso. Miras a tu alrededor y solo ves certezas, mientras que las preguntas viven dentro de ti. ¿Elegí la universidad adecuada? ¿Es esta relación la correcta? ¿Debería cambiar de trabajo, quedarse, ir?
Esperar, empezar de nuevo. Parece que cada paso en falso podría costar años. Pero, ¿y si te dijera que la mayor mentira que dice el miedo es que necesitas verlo todo antes de dar un paso? Dios nunca prometió focos, prometió una lámpara. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de una lámpara en los tiempos bíblicos? Solo se iluminó lo suficiente para el siguiente paso, no hasta el final del camino, no para el destino completo. Solo el siguiente paso. Esto lo cambia todo. Porque si estás esperando a ver el plano completo y luego caminas, te quedarás estancado. Pero si confías en la palabra como guía, Dios te dará el paso que necesitas hoy. Y es así como la ansiedad empieza a perder fuerza. Cuando comprenda que no necesita tener la ruta completa, solo debe obedecer la siguiente instrucción. Y ya está ahí. En la Biblia vivo, palpitante como un faro en la niebla, no estás perdido. Está en preparación, y la falta de dirección que sientes ahora no es un rechazo de Dios, es redirección. Él te está guiando hacia algo que aún no entiendes, pero eso tendrá mucho sentido cuando mires hacia atrás. Cada curva extraña, cada puerta que se cerró, cada espera dolorosa. Un día todo se conectará. Pero hasta entonces, agarra la lámpara, mantenga la palabra, no dejes que las prisas del mundo te aparten de la paz de Dios, porque Él no llega tarde, os está enseñando a caminar a la velocidad del cielo. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, Señor, guía mis pasos. Tu comentario podría ser la luz que alguien necesita hoy para no abandonar el camino. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que incluso cuando esa oscuridad emocional parece insoportable, hay un tipo de intercambio divino que Jesús quiere hacer contigo? Un tipo de transformación profunda que implica tomar las cenizas de tu alma y vestirte de alegría. Porque lo que viene después desafiará todo lo que creías sobre lo que realmente significa llevar una carga. En medio del dolor, el luto y las pérdidas silenciosas que nadie ve, hay un tipo de angustia casi invisible a los ojos humanos, pero que pesa como toneladas en el alma. Es la sensación de llevar cenizas en el alma, marcas de lo que fue, de lo que no volvió, de lo que se vino abajo. Quizás sepas exactamente cómo se siente eso, despertar y ya sentir el peso. Vivir como quien sobrevive, pero por dentro estar agotado, espiritualmente agotado, emocionalmente aplastado. Y en el fondo, una pregunta que palpita sin cesar. ¿Esto pasará algún día? ¿Todavía le importa a Dios este peso que nadie ve? Isaías, el profeta de la esperanza en medio del caos, habla de algo que parece imposible en medio de tanto dolor. Óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu de angustia. Isaías 61:3. Esa no es solo una frase bonita, es una promesa viva. Se trata de intercambio, se trata de curación, se trata de la intervención sobrenatural de un Dios que no solo ve tu sufrimiento, lo siente, lo acoge con agrado y más que eso, lo transforma. Jesús te habla hoy y lo que quiere hacer es precisamente eso, un intercambio. Tu dolor por consuelo, tus cenizas por la belleza, tu peso por descanso. Y no importa cuánto tiempo hayas estado cargando con esta carga, el intercambio sigue siendo válido, siempre lo será. Pero aquí viene algo que pocas personas te han contado. Hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con la presencia. El tiempo por sí solo no cura el dolor del alma, solo te enseña a ocultarlo mejor. Solo la presencia de Jesús es capaz de levantar el peso espiritual y emocional que se ha alojado sobre tus hombros sin que te des cuenta. La ansiedad que sientes puede no ser solo estrés, puede ser el grito de tu espíritu pidiendo alivio, dirección y curación. Y lo que Jesús hace no es solo brindar un alivio temporal, transforma tu interior para que ya no necesites depender de las circunstancias para tener paz. ¿Sabes por qué todavía sientes este profundo cansancio, incluso cuando aparentemente todo está bien? Porque la paz
no viene de fuera, viene desde dentro, viene del cielo. Es un intercambio que ocurre cuando dices, Señor, no puedo soportar más esto, tómalo, es tuyo, dame tu descanso. Y Él responde, siempre, pero Él solo actúa donde hay entrega, no control total, entrega. Él quiere darte el aceite de la alegría, pero hay que liberar las cenizas. Quiere vestirte con elogios, pero hay que quitarse la ropa de la amargura, de la desesperación. Esto no cambiará, cambiará. Y comienza en el momento en que comprendes, Jesús no es indiferente a tu dolor. Él es la respuesta para ella. Si este mensaje llegó a tu corazón, comenta, Jesús, cambia mis cenizas por alegría. Tu comentario podría ser la semilla de sanación en la vida de alguien que lo lea y se reconozca en su camino. Y si cree que nadie entiende realmente por lo que está pasando, que su dolor es demasiado solitario para compartirlo, prepárese, porque lo que descubrirás ahora es que Jesús no solo te escucha, Él ya ha llorado contigo y eso lo cambia todo. En un pequeño pueblo de Betania, dos hermanas lloraron desconsoladamente ante una ausencia que parecía definitiva. Marta intentó encontrar consuelo en la lógica. María solo pudo llorar. Su hermano Lázaro llevaba 4 días muerto. El olor a muerte ya se había extendido. El dolor de la pérdida fue real. Pero en ese escenario estaba sucediendo algo aún más profundo. La soledad dentro del dolor. No fue solo la ausencia de Lázaro, fue la ausencia de respuestas, la ausencia de un milagro, la ausencia de Jesús. Y cuando finalmente llega, no dice nada de inmediato, no corrige, no predica, no explica. La Biblia nos ofrece uno de los versículos más cortos y con mayor carga emocional de todas las Escrituras. Jesús lloró. Juan 11:35. Sí, el Hijo del Dios vivo lloró, aunque sabía que resucitaría a Lázaro, aunque tenía dominio sobre la muerte, se permitió sentir con los que sufrían. Esto lo cambia todo, porque revela algo que quizás necesites escuchar desesperadamente hoy. Jesús siente tu dolor. Él no está muy lejos, no es indiferente, no es un espectador frío que mira tu pelea. Él está presente, Él llora contigo, Él se compadece. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos dolores duelen más cuando nadie parece entenderlos? Es como si el malentendido aumentara el peso. La soledad emocional puede ser más cruel que la causa misma del dolor. Es exactamente en este espacio donde entra Jesús, no con discursos ya preparados, sino con empatía pura, divina y transformadora. Su presencia en el valle del sufrimiento cambia la atmósfera, aunque las circunstancias aún no hayan cambiado. La ansiedad que sientes puede, en muchos casos, ser una respuesta a sentirte invisible, cuando sientes que nadie te entiende, que a nadie le importa, que necesitas callarte y soportarlo. Pero Jesús te habla ahora y Él dice, entiendo, he estado allí, yo también he llorado, estoy contigo. El versículo no dice Jesús vio o Jesús consoló. Dice que lloró, entró en el nivel más profundo de lo humano. Se dejó caer al suelo con dolor para hacerte saber que nunca estás solo. Incluso cuando todos se alejan, incluso cuando las palabras se detienen, incluso cuando los más cercanos a nosotros parecen no entender, Él está ahí. No para juzgar, pero llorar contigo y luego resucitar lo que parece muerto dentro de ti. Y aquí llega una revelación que podría cambiar tu forma de afrontar todo. La curación de tu ansiedad puede que no comience cuando todo mejore, sino cuando comprendas que ya no necesitas sufrir solo. La presencia de Jesús no elimina el dolor, pero redefine completamente el lugar del dolor, porque donde Él entra, el dolor ya no es un fin, es terreno fértil para los milagros. Si este mensaje te está tocando el corazón, cuéntanos en los comentarios. Jesús, gracias por llorar conmigo. Tu comentario puede ser el consuelo que otra alma ansiosa necesita encontrar hoy. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse.
Porque el miedo que te paraliza ante lo que vendrá mañana, esta tensión constante que acecha, también tiene una respuesta directa de Dios y es mucho más valiente de lo que imaginas. En medio de la tensión de una misión imposible, un joven líder está a punto de cargar con el peso de una gigantesca promesa: conquistar una tierra llena de enemigos, liderar a un pueblo inquieto y al mismo tiempo Su nombre no dejar es que el Josué. miedo lo destruya desde dentro. Y en ese momento en que todo parece incierto, Dios le habla directamente, con palabras tan fuertes que atraviesan siglos y continúan resonando hoy, especialmente para aquellos que viven con el temor constante de que siempre algo malo está por suceder. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta promesa no es una sugerencia, es un llamado a vivir por encima del pánico, incluso cuando la ansiedad intenta gritar que todo va a salir mal. Josué tenía todas las razones humanas para estar paralizado. Había sido ayudante de Moisés, y ahora, con Moisés muerto, el liderazgo recayó en él. El paisaje frente a él era intimidante. Canaán era un territorio hostil. Las ciudades fueron fortificadas, los gigantes eran reales, y la gente que dirigía, voluble, frágil, emocionalmente inestable, un suelo fértil para el miedo, un caldo de cultivo para la ansiedad. Y tal vez tú te sientas así, como si estuvieras siempre a punto de atravesar un territorio desconocido, pero paralizado ante la posibilidad del fracaso. Como si tu mente te advirtiera constantemente: algo malo va a pasar. No puedes relajarte, porque parece que si bajas la guardia por un segundo, todo se viene abajo. Esto se llama ansiedad anticipatoria, y es una de las formas más crueles de encarcelamiento emocional. Pero aquí está el punto que podría cambiar la clave. Dios no le dijo a Josué que no tuviera miedo. Le dijo a Josué que actuara aunque tenía miedo. Sé fuerte y valiente. Esto significa que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante, confiando en que la presencia de Dios es mayor que cualquier amenaza. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu ansiedad puede nacer de la falsa creencia de que estás solo en la batalla? ¿Que todo depende de ti? ¿Que si algo sale mal será tu culpa? Josué necesitaba liderar, pero lo que Dios dejó claro es que él no lideraría solo. La promesa fue: estaré contigo. No les daré recursos ni les facilitaré el camino. No, él mismo estaría presente, y eso lo cambia todo. Porque la ansiedad se alimenta de la ausencia, de la idea de que nadie vendrá, que no habrá ayuda, que si algo falla te hundirás. Pero Jesús te habla: no estás solo. Él va contigo. Él no solo te mira, camina a tu lado. Él prepara el terreno, te fortalece al dar un paso. El miedo todavía puede susurrar, pero su presencia es un grito más fuerte que silencia cualquier amenaza. Si esta palabra te habló al corazón, escribe en los comentarios: Dios está conmigo y no temeré. Tu comentario podría ser el empujón de fe que alguien más necesita para salir del pánico hoy. Y lo más sorprendente está por llegar, porque incluso cuando sientes que no mereces sanación o descanso, hay una invitación que viene directamente del corazón de Jesús, y Él no te pregunta si tienes la fuerza, solo te pregunta si quieres ser curado. Allí, al borde de un tanque que llevaba promesas, esperanzas y frustraciones, estaba un hombre que llevaba no solo el peso de su propio cuerpo, sino el peso de 38 años de espera. 38. No fueron días, ni siquiera meses. Fueron décadas enteras viendo cómo otros sanaban mientras él permanecía inmóvil, al borde de lo posible. No tenía a nadie que lo ayudara. Nadie lo puso en el tanque cuando el agua estaba en movimiento. Y aunque lo intentara, siempre alguien más llegaba primero. La parálisis que lo consumía no era solo física, fue emotivo, mental, espiritual. Una especie de prisión silenciosa que muchos llevan hasta el día de hoy.
no en los músculos, sino en el alma. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en una temporada donde la esperanza parece tener fecha de vencimiento, donde el milagro siempre ocurre para los demás, pero nunca para ti? Y lo peor, cuando llega la culpa, cuando empiezas a creer que tal vez no lo mereces, que no es digno de ser sanado, del reposo de la respuesta. Es en este escenario exacto donde aparece Jesús, pero Él no llega cargando al hombre. No lo coloques a la fuerza en el agua. Él hace una pregunta que parece demasiado obvia, casi incómoda. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. ¿Por qué preguntarle esto a alguien que lleva tanto tiempo enfermo? Porque a veces el sufrimiento se instala en nuestro interior y empezamos a identificarnos más con el dolor que con la posibilidad de liberarnos de él. Jesús no estaba probando al hombre. Algo estaba despertando, reactivando una chispa que la espera había apagado, y tal vez eso sea exactamente lo que Él está haciendo contigo ahora mismo, porque Jesús te habla. Incluso cuando no puedes moverte, Él se acerca. No requiere fuerza, sin mérito. Quieres saber, aún lo quieres, incluso cansado, incluso roto, aunque siento que ya no puedo intentarlo más. El paralítico respondió con justificaciones. Él contó su historia, explicó por qué no podía. Tal vez como lo has hecho tantas veces, rezo, pero realmente no puedo creer. Lo intento, pero mi fe es débil. Empiezo y luego me rindo. Pero Jesús no esperó un discurso de fe perfecto. Él simplemente dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Juan 5:8. Y en ese momento la vida volvió. La esperanza aumentó. La ansiedad de esperar un año más, otra ayuda, otra oportunidad, fue superada por el toque de la gracia, porque con Jesús la curación no depende del tiempo, depende de su voz, y Él ya te está hablando. Ahora respira profundamente y permítete sentir este mensaje. No es necesario acreditar nada para recibir el descanso. La pregunta todavía resuena, ¿quieres curarte? Si es así, deja de acusarte. Suelta el peso de pensar que todavía no es suficiente. Jesús ve su cama, mira lo mucho que lo intentaste, y hoy Él viene hacia ti, no para señalar tu debilidad, sino para ofrecerte curación. Si este mensaje habló directamente a tu corazón, escribe ahora en los comentarios, Jesús, quiero ser sanado. Tu respuesta podría ser el primer paso hacia un nuevo comienzo y quizás, sin saberlo, la señal que alguien más necesitaba para volver a creer. Y aquí viene la parte más sorprendente de este viaje, porque incluso cuando todo parece desmoronarse, hay un lugar donde el control vuelve a las manos correctas, no las tuyas, sino las de Dios. El sonido afuera era un caos, las batallas internas aún peores. En su interior todo parecía fuera de lugar, la mente turbulento, el corazón acelerado y el alma en silencio suplicando alivio. ¿Alguna vez te has sentido así, como si tu vida estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento? La sensación de estar fuera de control es uno de los aspectos más crueles de la ansiedad. Intentas organizar todo lo que te rodea, compromisos, facturas, expectativas, pero por dentro todo sigue desordenado. Parece que por mucho que luches por mantener la estabilidad, siempre se te escapa algo entre los dedos. El control que tanto te esfuerzas en mantener comienza a pesar como una prisión invisible. Y en medio de todo aparece una voz. No grites, no lo requiere. Simplemente susurra. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. Este versículo no es solo una invitación a reducir el ritmo, es una revelación, un llamado divino a dejar de intentar ser Dios de tu propia vida, porque mientras insistas en controlarlo todo, el tiempo, los resultados, las personas, el futuro, la ansiedad crece. Pero cuando te calmas, cuando dejas ir aquello a lo que estás tratando de aferrarte con tanta fuerza, algo comienza a cambiar. Lo que parecía insoportable comienza a disolverse. El silencio que antes aterrorizaba
ahora se convierte en un hogar de paz. No la paz mundial, pero el que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesús te habla, te recuerda que nunca tuviste que arreglártela solo. El Salmo 46 fue escrito en tiempos de conflicto, un momento en el que todo a su alrededor gritaba desesperado, pero aún así, la palabra invita: estad quietos. No porque la tormenta haya cesado, sino porque hay una roca segura en medio de ella. Dios no te pide que lo entiendas todo, solo te pide que dejes de luchar con tus propias fuerzas. Hay curación en la rendición, hay descanso en dejar ir el control, porque la ansiedad se alimenta del miedo a perder algo, pero cuando entregas todo a alguien que nunca ha perdido una batalla, ese miedo pierde su fuerza. Dios sabe lo que está haciendo. Incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando todo parece fuera de lugar, respira hondo ahora. Permítete sentir esta verdad. No tienes que arreglarlo todo para empezar a vivir en paz. El primer paso es no hacerlo. Es dejarse llevar, es confiar. Es decir, Dios, ya no puedo hacerlo, pero sé que tú puedes. Esta rendición lo cambia todo. No porque el mundo cambie en un instante, sino porque empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Y eso es lo que convierte la ansiedad en fe, caos hacia confusión en reposo. ¿Estás listo para vivirlo? Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. Y si te identificas con esta entrega, escribe en los comentarios: Dios, dejo ir el control. Tu testimonio podría ser la clave para otra vida que hoy necesita esa misma paz. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque cuando entiendes el tiempo de Dios, incluso lo que parecía tarde empieza a tener sentido. El alma grita pidiendo respuestas. El corazón, en silencio, pregunta cada día: ¿cuándo será mi turno? Hay un dolor sutil, pero constante al sentir que todo a tu alrededor se mueve, excepto tú. Las puertas parecen no abrirse, los sueños quedan en el papel, y mientras el mundo pasa afuera, crece en tu interior una certeza incómoda: tal vez estoy atrasado en la vida. Y ahí es exactamente donde aparece la ansiedad. Susurra comparaciones, señala los éxitos de los demás, hurga en sus heridas con preguntas como: ¿por qué no me ha pasado a mí todavía? O ¿ha pasado mi tiempo? Pero hay una verdad que rompe toda esta presión, una verdad que sale de la boca de Dios mismo y que hoy es necesario tatuar en tu espíritu: todo tiene su tiempo determinado. Eclesiastés 3:1. Esta no es una frase poética, es una revelación espiritual. Jesús te habla ahora y dice que nada llega tarde, nada escapó de sus manos. Tu vida no está estancada, se está construyendo. El tiempo de espera, de duda, de frustración, no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mientras sientes que no pasa nada, Dios está actuando en lo invisible, alineando lo que tus ojos aún no pueden ver. Y eso lo cambia todo, porque cuando comprendes que hay un momento adecuado para todo, la ansiedad pierde su poder. Dejas de perseguir los relojes de otras personas y empiezas a descansar al ritmo del cielo. ¿Qué pasaría si te dijera que tu temporada actual es exactamente la que Dios eligió para trabajar en tu raíz? No en la superficie, no en la imagen, no en la velocidad, sino en la profundidad. Dios no quiere darte algo grande que tu alma aún no esté lista para sostener. Él te está moldeando, sanándote, madurando, porque cuando llegue el momento no solo recibirás, sustentarás, honrará. Reconoceréis que no fue por fuerza ni por mérito, sino por la mano misericordiosa de un Padre que nunca llega tarde. Lo que hoy parece un retraso, mañana será un testimonio. Y cada lágrima que derramaste diciendo: Dios, ¿por qué tanto tiempo?, será respondida con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud. Respira ahora, cierra los ojos por un momento. Imagínese a Jesús sosteniendo tiernamente su rostro y diciendo: no te he olvidado,
Estoy cuidando cada detalle. Confía en mi tiempo. Quizás no entiendas lo que está sucediendo, pero Él sí, y eso es suficiente. La ansiedad siempre querrá respuestas inmediatas, pero la fe encuentra la paz, incluso cuando no hay explicaciones. Y esta fe os lleva a un lugar donde el silencio no es abandono, sino construcción, donde el tiempo de espera no es castigo, es cuidado, donde la demora es solo un disfraz del milagro que está madurando entre bastidores. Si este mensaje llegó profundamente a tu corazón, escribe en los comentarios: confío en los tiempos de Dios. Su comentario puede ser exactamente lo que otra alma necesita leer hoy para evitar darse por vencido. Y ahora que has llegado hasta aquí, no te tomes esta palabra solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que se sienta retrasado, perdido, agotado por la espera, porque Jesús os habla, pero también quiere hablar a través de vosotros. Y tal vez sea a través de tu acto de fe que se llegará a otro corazón. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque, de alguna manera, ese mensaje atravesó la pantalla y llegó a partes profundas de tu alma que gritaban pidiendo ayuda. Quizás te hayas identificado con el peso de intentar controlar el tiempo, con la desesperación de ver a todos avanzar mientras tú te sientes estancado, sin rumbo, sin respuestas. Quizás la ansiedad te haya hecho creer que Dios se ha olvidado de ti, que tus días pasan en vano. Pero hoy escuchaste algo diferente. Hoy escuchaste una voz que no es humana, una voz que susurra con autoridad y amor. Todo tiene su tiempo determinado. Esa no es solo una bonita cita de la Biblia, es un llamado directo de Jesús a tu corazón ansioso. Jesús te habla. Y lo que Él dice hoy no es para hacerte entender el tiempo, sino para darte paz, incluso cuando el reloj no parece cooperar. La cura para tu ansiedad no está en el control, está en la confianza. No se trata de correr más rápido, sino de descansar al ritmo de Dios. Y si hay algo que necesitas guardar en lo más profundo de tu ser es esto: no hay demora cuando estás en manos del Eterno. Su tiempo no falla. Su tiempo no se retrasa, su sincronización es perfecta. Y ahora respira, siéntelo, deja que esa verdad penetre, porque ha llegado el momento más importante de este video, quizás la parte más decisiva de tu viaje hasta ahora. Un momento entre tú y Dios, entre tu alma cansada y el cielo que está listo para responder. Si necesitas liberación, descanso, una voz que te calme por dentro, te invito ahora a orar conmigo. No lo pospongas. Cierra los ojos si puedes. Olvida quién está a tu alrededor. Este es vuestro encuentro con el Padre. Vamos juntos. Oración de liberación. Señor Jesús, vengo ante ti tal como soy, con mi corazón inquieto, con mi mente cansada, con mi alma agobiada. Reconozco que he estado intentando vivir en mi propio tiempo, en mis propias fuerzas, y esto solo me ha hecho daño. Pero hoy dejo ir el control. Hoy te entrego mi reloj, mi ritmo, mi camino. Te entrego mi ansiedad, Señor. Tomemos como ejemplo ese miedo a llegar tarde. Tome esta comparación que corroe mi paz. Asumo esta culpa por no ser lo que imaginaba que sería. Y cambia todo esto, Jesús, por tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que confío en ti, incluso cuando no lo veo, incluso cuando no lo entiendo, incluso cuando duele. Confío en que estás trabajando y que tu tiempo será perfecto para todas las cosas. Enséñame a descansar, enséñame a esperar, porque sé tu tiempo es el mejor para mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí es porque Dios está obrando en tu vida. Y eso ya es un milagro. Pero no te detengas aquí. Lo que está a punto de suceder podría ser aún más poderoso. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el video que ahora está en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin mirar, porque lo que sigue podría ser lo que necesitabas para tu completa liberación. Comenta ahora: llegué hasta el final. Queremos saber quién caminó con nosotros aquí.
Tu comentario podría ser la motivación que alguien más necesita para seguir adelante. Comparte este vídeo con alguien desesperado por una respuesta. Sé un instrumento de curación en la vida de otra alma afligida. Lo que Dios ha hecho en ti puede ser el comienzo de una revolución espiritual en la vida de alguien. Y no olvides suscribirte al canal. Sí, esto va mucho más allá de un clic. Es un acto de fe, de pertenencia, de gratitud. Cuando te registras dices, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Y estaremos aquí todas las semanas con mensajes que pueden transformarte por completo. Presiona el botón, activa las notificaciones y quédate con nosotros. Eres parte de esto, y para sellar este mensaje con lo más importante, recibe esta palabra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Dios no empezó algo en ti para dejarlo a la mitad. Él va hasta el final. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla. No es un contenido más. Es una continuación de lo que Dios ya ha comenzado hoy. Ve allí. Te esperamos al otro lado.